El Evangelio está tomado de San Juan y nos dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, que cuanto pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre. Pedidle y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Estas cosas os he dicho usando de comparaciones. Llegó el momento en que yo no os hablaré con parábolas, sino que abiertamente os anunciaré las cosas del Padre. Entonces le pediréis en mi nombre, y no os digo que rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me amasteis y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dicen los discípulos: ahora sí que hablas claro y no dices ningún enigma. Ahora conocemos que sabes todas las cosas y no es preciso que nadie te pregunte. En esto creemos que has salido de Dios. Pueden tomar asiento. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimos hermanos, estando tan solo a 4 días de la ascensión de nuestro Señor a los cielos, una vez más la liturgia en su Evangelio nos trae otro pasaje de aquella despedida del Divino Maestro a los suyos en esa bendita noche del Jueves Santo, a modo de una oración sacerdotal en la que reza por ellos y les pide que tengan confianza no solamente en Él, sino también en su Padre eterno, ya que los dos son uno solo. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, porque el Padre os ama, ya que vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. Salí del Padre y vine al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y así pues leemos cómo nuestro Señor remarca: porque el Padre os ama. Qué hermosas palabras, mis queridos hermanos, aunque a veces se nos hace o se nos puede hacer difícil asimilarlas como tales cuando miramos comparativamente la obra de nuestro Señor. Él se encarna por nosotros, predica que no hay mayor amor que dar la vida por sus hermanos, enseñanza que termina cumpliendo y viviendo en la cruz por nuestra redención. Se le va a aparecer a los suyos luego de resucitado, más allá de la actitud de los apóstoles. Y uno se podría preguntar: ¿y qué más podría hacer por nosotros? ¿Qué prueba más podría dar? Sí, una más: dejarnos la Santísima Eucaristía. Y algo más: dejarnos a su Santísima Madre. ¿Qué obra no hizo nuestro Señor por nosotros? ¿Cuál no fue el amor que nos tuvo y nos tiene? En cambio, cuando miramos al Padre Eterno, hay que confesarlo, no es raro que nuestras almas tiendan a zarandearse un poco, a generar más temor que confianza, porque lo vemos como el justo juez, a tener una tranquilidad interior, una conciencia del perdón de nuestras faltas si nos hemos confesado, sí, pero la conciencia no del perdón, sino de la amistad y del amor paternal de Él para con nosotros, o filial nuestra para con Él,
no es la misma. Sabemos que estamos perdonados por la absolución sacramental y tenemos la tranquilidad en la conciencia, pero la conciencia de la amistad, de la intimidad con el Padre Eterno, no siempre es fácil alcanzar. Y esto entonces, por un efecto psicológico, emocional, nos retrae. Esto, en cierta manera, obstaculiza el abandono de nuestras almas en sus manos. Esto puede paralizar el crecimiento espiritual. Y por eso, como bien dicho está en algunos autores espirituales, en la virtud de la esperanza es en aquella en donde podemos encontrar el mayor obstáculo para poder crecer en la vida interior. Nos asustamos, nos paralizamos y entonces nos alejamos de Dios. Pero bien decía el profeta Isaías que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, los de Dios, y nuestros caminos tampoco son los de Dios. Por eso, teniendo en cuenta, por un lado, esta dificultad latente, y por lo otro, las palabras tan consoladoras de nuestro Señor, deberíamos buscar la manera de estimular nuestras almas y de ver cuánta razón tenía Isaías que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Así en todo caso pensamos nosotros para con Él, pero Él no piensa así para con nosotros. El apóstol San Juan en el Evangelio nos dice: tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. En la primera epístola escribió: ved qué amor nos ha tenido el Padre, que ha querido que nos llamemos hijos de Dios y que en realidad lo seamos. Y en el prólogo de su Evangelio: mas a cuantos le recibieron les dio potestad de hacerse hijos de Dios, que no han nacido de la carne, ni de la sangre, ni tampoco de la voluntad del varón, sino que han nacido de Dios. Hijos de Dios, gobernados por Él, cuidados por su providencia también. Así pues nuestro Señor, comenzando la vida pública, ya nos había enseñado: ved las aves del cielo, mirad los pajaritos, mirad los lirios del campo. Y sin embargo, vuestro Padre Celestial así los cuida, y entonces, ¿cuánto más hará con vosotros? Y ahí da la clave: hombres de poca fe. Nosotros pareciera que tenemos que sentir la fe para estar tranquilos, porque si creemos y si nos apoyamos en la virtud, si no la sentimos pareciera que no basta. Y ahí están nuestros engaños, y ahí están que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Para por fin, en ese sermón de la última cena, el Divino Maestro le dirá a los suyos: si alguien me ama, guardará mis palabras, mis mandamientos, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Y aquí se va a fundar toda la inhabitación trinitaria. Habla en plural: haremos morada en Él, y no haré morada en Él. Por eso, concluyendo estas hermosas palabras, nuestro Señor les dirá: el Espíritu Santo que mi Padre enviará en mi nombre. Él no quiere absorber todo, no es posesivo como podremos ser nosotros. Él quiere retribuirle al Padre todo lo que le corresponde. A Él le quiere orientar nuestras almas. Él quiere que nos encomendemos. Y si le tenemos confianza a Él, le tengamos también a su Padre,
¿Por qué? Porque el Padre y yo somos una misma cosa. Mis queridos hermanos, para concluir, si ya en el Antiguo Testamento la figura de Dios se mostró maternalmente, con aquellas palabras de Isaías que tanto provecho le hicieron al alma de Santa Teresita: si una madre olvidara a su hijo de sus entrañas, pues yo no me olvidaré de él, lo balancearé sobre mis rodillas y lo meceré en mi regazo. ¿Cuánto más entonces ese Padre nos cuidará a nosotros? ¿Criaturas suyas? Sí. ¿Hechos imagen y semejanza de Él? Sí, como aquellos del Antiguo Testamento. Pero, hijos adoptivos suyos por el sacramento del bautismo. ¿Cómo entonces se va a olvidar de nosotros? ¿Cómo no va a estar pendiente de nosotros? Así pues, mis queridos hermanos, le pedimos esta gracia a la Santísima Virgen María, ella que también fue hija del Padre como nosotros, que nos conceda este don de poder crecer en esta confianza en sus brazos paternales, a ver si nuestros pensamientos poco a poco pueden ser más como son los pensamientos de Dios. Y cada vez que sintamos temor, miedo, susto y ganas de retraernos, pues encomendémonos a la Santísima Virgen, que es Madre nuestra, para que interceda ante su Padre y de esa manera podamos vivir en una actitud filial, tierna para con nuestro Padre Celestial. Ave María Purísima.